Yo sé, escribió recientemente Julio Cortázar, que la última entrevista que me van a hacer será en las puertas del infierno. Yo no creo que esta sea la última entrevista de Julio Cortázar. No estamos en las puertas del infierno, sino en un café de París. Julio Cortázar llegó a París a los 37 años, cuando era un escritor pobre, desconocido, que había publicado apenas 2 libros en su país. Tengo entendido que a pesar de su calidad, de poca resonancia. Hoy en día, Julio es un escritor tan conocido en Francia como en América Latina. Tiene 64 años que nadie le daría ni nadie le creería al verlo. Es un joven de 64 años. Según Luis Hars, algunos catedráticos severos lo han visto como un escritor falto de seriedad. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que Julio es un hombre profundamente serio, muy alto y muy serio, y muy puntual y muy organizado. Solamente que no es un hombre solemne, que siempre se ha defendido con el humor. Es humor que se trasluce en sus libros. Es humor que nosotros, latinoamericanos, captamos quizás más fácilmente que los propios europeos. Julio, ¿en qué momento de tu vida tuviste conciencia de tu vocación de escritor? Es difícil situar exactamente el momento porque debe estar entre los 7 y los 9 años de edad, aproximadamente. Yo era realmente un niño muy pequeño cuando mi madre empezó a coleccionar poemas y pequeños relatos y pequeños textos que yo iba escribiendo en cuadernos y en papeles sueltos. Nunca he tenido la posibilidad de releerlos, cosa que me hubiera gustado mucho, para ver cómo se puede escribir a los 7, a los 9 años, porque mi madre guardó todo eso celosamente por miedo de que actualmente si yo los descubriera los quemara, lo cual también es muy probable. Pero la verdad es que la escritura es una actividad muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos, y para los cumpleaños de los distintos miembros de mi familia siempre había algún texto hecho por mí. Es decir, que era un pequeño monstruo literario a una edad muy temprana. El primer libro, por cierto, fue un libro de poemas que publicaste con un seudónimo, tengo entendido. Sí, pero ya entonces el tiempo había pasado. Es decir, ese es un libro publicado cuando yo tenía 25 años aproximadamente, y lo publiqué, en efecto, lo publiqué con seudónimo porque no me sentía nada seguro. Yo empecé en realidad a publicar muy tarde. Mi primer libro publicado con mi nombre aparece cuando yo ya tengo bastante más de 30 años. ¿Qué otros oficios fuera del oficio de escritor has tenido que hacer para vivir? Cuando vine a Europa no tenía deseos de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, ¿no? Cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar, y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. Yo pertenezco a una generación argentina de gente que publicaba sus libros muy pronto. En la adolescencia ya la gente estaba desesperada por dar a conocer sus poemas, sus cuentos, sus novelas. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras, demasiado juveniles en el sentido negativo de la palabra. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir. Es una triple experiencia. Hasta que llegó el día en que me dije, bueno, hay algunos cuentos, eran cuentos fantásticos, que se pueden publicar, y fueron los cuentos de Bestiario. Pero
pero me negué a hacerlo antes y no lo lamento, lejos de eso. ¿Tuviste siempre una idea clara de tu porvenir como escritor? No. ¿Qué quiere decir porvenir como escritor? No, para mí escribir es en un presente absoluto, no hay ningún porvenir. Entonces yo te voy a decir una cosa que te va a parecer hipócrita. Y sin embargo la digo, y no es la primera vez que la digo. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión. Los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Cuando miro todos los libros que el otro día descubrí que he publicado 15 o algo así, tengo una sensación de sorpresa porque no lo creo. No lo creo, yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. Y no es entonces la idea de carrera no existe para mí, fíjate, a tal punto que cuando yo vine a Francia, me gané la vida, como acabamos de decirlo, haciendo paquetes, y después como traductor en la UNESCO, en las Naciones Unidas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Sí, jamás se me ocurrió pensar que yo podía vivir de mis derechos de autor. ¿Has vivido alguna vez de tus derechos de autor? En este momento vivo de mis derechos de autor, porque mis libros se traducen a muchas lenguas, además del idioma original. ¿Pero estimas que lo esencial de tu obra está ya escrito? Lo esencial de mi obra, bueno, habría que discutir sobre la noción de esencial. No, yo creo que ningún escritor cree que lo esencial de su obra está escrita, porque no sería un escritor si pensase lo contrario. O sea, cuando yo termino un libro, tengo inmediatamente la impresión de que podría haberlo escrito mucho mejor, que una enorme cantidad de cosas se quedaron afuera, y que entonces dentro de un cierto tiempo voy a tratar de escribir otro que complete un poco las lagunas del anterior, siendo completamente diferente. Entonces la noción de esencialidad no existe para mí. La mayoría de las cosas que he escrito entran en el dominio de lo fantástico, y entonces lo fantástico me llega a mí de una manera también fantástica, es decir, me asalta, digamos, en un café, en la calle, en el metro, en la cama, caminando, y entonces no hay absolutamente ningún plan. Hay algunos críticos que no están muy convencidos de que yo digo la verdad cuando digo, y lo repito hoy, que en mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación, y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor. Pienso a veces que soy un poco un medium. En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una visión global de lo que uno quiere hacer. Y sobre todo en novelas como la última que escribí, el libro de Manuel, que además tenía una intención política, y entonces ahí sí las cosas fueron previstas en la medida en que yo puedo prever, porque todo cambió. Pero no con un plan muy rígido, de todas maneras. No, una idea global. La noción de rígido es absolutamente contradictoria de lo que a mí me gusta hacer, y incluso de cómo me gusta vivir. No, digamos que yo trabajo dentro de un sistema completamente plástico, en que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro y de una página a otra. En tu trabajo de escritor, ¿cuál es el momento que más te interesa? Es el momento que más me interesa, es decir, el momento en que yo me siento más viviente, en que me siento justificado como persona, es cuando estoy sobre mi máquina. Yo escribo a máquina, sobre mi máquina, escribiendo un cuento o una novela. Bueno, chao.